Hoy hablaremos sobre una de las invenciones más poderosas de la historia de la humanidad, la escritura. ¿Se imaginan acaso un mundo sin libros, sin leyes escritas o sin mensajes o inscripciones? Pues bien, la escritura no solo transformó nuestras formas de comunicación, sino que permitió a las civilizaciones a dejar un legado que trasciende el tiempo. ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme en este fascinante viaje donde exploraremos los orígenes de la escritura y cómo ésta ha moldeado nuestro mundo. Soy Miguel Fujita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. La escritura es, que duda cabe, uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad. Un hito que marcó en gruesos caracteres el paso de la historia. Este sistema de comunicación visual nos ha permitido transmitir conocimientos, ideas y emociones a través del tiempo y el espacio, transformando radicalmente nuestras sociedades. Imaginen ustedes un mundo sin escritura. No habría libros, ni contratos, ni leyes escritas, ni mensajes de texto. La escritura ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización, permitiéndonos preservar el conocimiento, crear sistemas, desarrollar ciencia, filosofía, por ejemplo, comunicarnos a largas distancias, en fin, a hacer el mundo como es hoy en día. El origen de la escritura se remonta a los sistemas de protoescritura y símbolos primitivos que surgieron en diversas culturas antiguas. Estos primeros intentos de comunicación visual sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de escritura propiamente dichos. La escritura surgió en los albores del Neolítico, posiblemente tan temprano como en el séptimo milenio antes de Cristo, como un precursor de los sistemas de escritura completos. Y estos primeros sistemas simbólicos, aunque no pueden clasificarse de escritura propiamente dicho, compartían algunos elementos característicos. Es así que la protoescritura utilizaba símbolos mnemónicos o ideográficos para transmitir información, y esta carecía de contenido lingüístico per se, y servía principalmente como método para registrar y preservar datos. La transición de la protoescritura a los primeros sistemas de escritura desarrollados ocurrió a caballo entre el cuarto y el tercer milenio antes de la era cristiana, en la región del creciente fértil, que abarca desde el levante mediterráneo, cruza los ríos Tigris y Éufrates y llega hasta el Golfo Pérsico. Hitos importantes en esta transición incluyeron la tablilla de Kish, 3500 años antes de Cristo, que refleja la etapa proto-cuneiforme sumeria, el desarrollo de métodos de contabilidad usando impresiones de arcilla, y la evolución gradual hacia la escritura netamente pictográfica. Ahora bien, los primeros sistemas de escritura propiamente dichos surgieron de manera independiente y casi simultáneamente en diferentes culturas durante la Edad del Bronce. Por ejemplo, en Mesopotamia, la escritura cuneiforme sumeria apareció alrededor del 3200 a.C., mientras que en el antiguo Egipto los jeroglíficos surgieron aproximadamente en la misma época. Un poco más allá, en el Valle del Indo, se desarrolló la escritura de la cultura del Indo, hacia más o menos la misma fecha, y en la antigua China, la escritura apareció mucho después, alrededor de 1200 a.C. Estos sistemas iniciales eran principalmente logográficos o pictográficos, pero con el tiempo evolucionaron para incluir elementos fonéticos. La escritura cuneiforme sumeria, originada en el sur de Mesopotamia, específicamente en la ciudad de Uruk, evolucionó a partir de un método de contabilidad que utilizaba impresiones en tablillas de arcilla. Se escribía en tabletas de arcilla húmeda usando un estilete en forma de cuña, de ahí el nombre cuneiforme. Inicialmente era un sistema pictográfico que representaba objetos e ideas mediante dibujos simplificados,
pero con el tiempo evolucionó hacia formas más abstractas y estilizadas. Y poco a poco, este sistema incorporó elementos fonéticos permitiendo la representación de sonidos y facilitando la escritura de nombres propios y términos abstractos. El cuneiforme se convirtió en la base gráfica para escribir varias lenguas antiguas y se utilizó durante más o menos 3000 años. Por su parte, los jeroglíficos egipcios surgidos alrededor del año 3300 a.C. combinaban logogramas y signos consonánticos. Se utilizaban principalmente en las paredes de los templos, monumentos y tumbas con fines religiosos, registrando los mitos de los dioses, historia de los faraones, etcétera, etcétera. Hay que señalar que la escritura egipcia era flexible en dirección de lectura y a lo largo de su historia este sistema jeroglífico evolucionó y se adaptó, aumentando el número de signos y desarrollando sistemas simplificados como el hierático y el demótico para uso cotidiano y administrativo. El uso de los jeroglíficos disminuyó gradualmente con la introducción de las lenguas griega y latina tras las conquistas de Egipto. Y la última inscripción jeroglífica conocida data del año 394 después de Cristo. Como vemos, el desarrollo de la escritura fue un proceso gradual que respondió a las crecientes necesidades de sociedades cada vez más complejas. Aunque los sistemas de escritura cuneiforme y sumeria y jeroglíficos egipcios se desarrollaron en forma independiente, algunos estudiosos sugieren una posible influencia de la escritura sumeria en el desarrollo de los jeroglíficos egipcios, debido al contacto entre ambas culturas. Y ahora bien, tendríamos que decir que las motivaciones para el desarrollo de la escritura fueron principalmente prácticas y estrechamente ligadas a las necesidades de estas sociedades neolíticas en crecimiento. Y fíjese que la contabilidad fue una de las principales razones, como evidencian los primeros textos cuneiformes descubiertos en la ciudad de Uruk, mayormente de carácter administrativo y contable. Estos textos detallaban transacciones vinculadas con propiedades materiales y mano de obra, surgiendo como un sistema de registro para manejar una economía que se iba haciendo cada vez más compleja. La necesidad de registrar y controlar el pago de impuestos desde esas épocas, imagínense, también fue una motivación importante para desarrollar sistemas de escritura más sofisticados, y ya que los gobiernos y las autoridades necesitaban mantener registros precisos de los tributos recaudados. El comercio fue otro factor crucial, con los sellos utilizados desde finales del séptimo milenio a.C. para marcar la propiedad, el origen y la autorización de bienes. Estos sellos evolucionaron para permitir un control administrativo más eficaz, facilitando el registro de transacciones comerciales, deudas y acuerdos entre partes. Además de estas razones que hemos dicho económicas, el desarrollo de la escritura también respondió a necesidades como la administración, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y la organización de las ciudades-estado en crecimiento. Se usaba para registrar leyes, contratos y otros documentos legales, y en menor medida para registrar mitos, rituales y textos religiosos. En cuanto al desarrollo de la escritura en otras culturas, la escritura del Indo, utilizada en la civilización del Valle del Indo, estamos hablando del año 2600 a 1900 a.C., presenta algunas características especiales. Se han identificado alrededor de 400 símbolos distintos, sugiriendo un sistema de comunicación sofisticado, posiblemente logográfico. La mayoría de las inscripciones son breves, conteniendo solo 4 o 5 símbolos a lo más, lo que ha dificultado significativamente su desciframiento. Se han encontrado inscripciones principalmente en sellos de piedra, pero también en vasijas de cerámica, tablillas de cobre, utensilios de bronce y objetos de marfil y hueso. Se cree que la escritura del Valle del Indo es probablemente una escritura logosilábica, mezclando símbolos para palabras, conceptos y sílabas. Lo que sí se sabe es que se escribía de derecha a izquierda, pero el desciframiento de esta escritura sigue siendo un desafío importante para los lingüistas y arqueólogos, complicado porque
no hay una especie de piedra roseta o textos bilingües que se puedan comparar. Sin embargo, los avances en tecnología y los esfuerzos interdisciplinarios continúan arrojando nueva luz sobre este antiguo sistema de escritura. La escritura china, con sus orígenes en la dinastía Shang, que va de 1600 a 1046 a.C., evolucionó a partir de la práctica de la adivinación, con las primeras escrituras encontradas en huesos oraculares y caparazones de tortuga. Su desarrollo se caracterizó por una serie de etapas, comenzando con el Yaguwen, una forma temprana y petrográfica usada alrededor de 1600 al año 1000, seguida por el Dazhuang, o escritura de los grandes sellos, más refinada y con más caracteres. Posteriormente surgió el Lishu, o escritura clerical, ampliamente utilizada durante las dinastías Qing y Han para la documentación gubernamental, y finalmente el Kaishi, o escritura estándar, que evolucionó durante la dinastía Han y sigue siendo la base de la escritura moderna china. Inicialmente logográfica, la escritura china evolucionó para incluir elementos fonéticos, aunque mantuvo su estructura básicamente logográfica. Hay que notar que a lo largo de la historia los caracteres han sufrido notables cambios y modificaciones, pero la estructura fundamental se ha mantenido durante más de 3000 años. Ahora bien, la escritura china tuvo un impacto significativo en el desarrollo de sistemas de escritura en otras culturas del Asia Oriental, siendo adoptada en Japón, Corea y en Vietnam, e influyendo en el desarrollo de otros sistemas como el Khitan, Jurchen y Yi. En otras partes del mundo, el desarrollo de la escritura tomó formas diversas y fascinantes. En Mesoamérica, por ejemplo, el sistema olmeca podría ser el precursor de otros sistemas derivados. La escritura maya incluía tanto logogramas como símbolos silábicos, permitiendo la representación fonética completa del lenguaje, mientras que los aztecas utilizaban un sistema pictográfico para sus registros. Los incas, por su parte, desarrollaron el sistema de quipus, un método único de registro de información que utilizaba un sistema decimal con nudos representando unidades, decenas y centenas, y donde el color de las cuerdas tenía un significado, ¿cierto? Y investigaciones recientes sugieren que algunos quipus podrían contener información narrativa y no solo numérica. Bueno, esa es una teoría que se está manejando actualmente. Sea como fuere, la diversidad de estos sistemas de escritura demuestra cómo diferentes culturas desarrollaron soluciones únicas para la necesidad universal de registrar y comunicar información. Cada sistema refleja no solo las necesidades prácticas de la sociedad que los creó, sino también su cosmovisión y estructura social. Así, mientras en Oriente Medio se crearon elaboradas estructuras de símbolos que prefiguraron los alfabetos modernos, por su parte China desarrolló un sistema logográfico que ha perdurado por milenios, y los incas crearon un ingenioso sistema de registro basado en cuerdas. Esta diversidad demuestra cómo diferentes culturas abordaron la necesidad universal de registrar y comunicar información de manera únicas y creativas, adaptadas a sus contextos específicos. El desarrollo del alfabeto y los sistemas modernos de escritura tiene sus raíces en los primeros alfabetos semíticos, que surgieron alrededor de 1800 a.C. en el Antiguo Egipto. Este hito crucial en la historia de la escritura marcó la transición de los sistemas logográficos y silábicos complejos a un sistema más simple y flexible que eventualmente daría lugar a la mayoría de los alfabetos modernos. Los primeros ejemplos de este sistema alfabético se encuentran en inscripciones protosinaíticas, grabados hallados en la zona de la península del Sinaí y fechados hacia 1850 a.C. Estas inscripciones aparentemente alfabéticas se usaban para registrar la lengua cananea. El alfabeto semítico surgió a partir de los principios alfabéticos contenidos en los jeroglíficos egipcios,
adoptados por trabajadores semitas a su propia lengua mediante un método llamado acrofonía o sonido inicial. Este sistema primitivo constaba de unos 30 símbolos, incorporando jeroglíficos egipcios existentes y otros nuevos. Habría que señalar que era un sistema consonántico que no representaba las vocales. Descubrimientos clave como las inscripciones de Serabit al-Qadim y hallazgos más recientes como el Wadi el-Hol han arrojado luz sobre la conexión entre los jeroglíficos egipcios y el primer alfabeto semítico. Aunque existe el debate sobre si el alfabeto fue inventado por trabajadores semitas en Egipto o si ya existía en Canaán y fue llevado a Egipto por poblaciones semitas. Vaya uno a saber. La evolución de este sistema llevó al establecimiento del alfabeto fenicio alrededor del año 1100 a.C. en las ciudades mercantiles de la costa del actual Líbano y Palestina. Este alfabeto constaba de 22 signos que representaban fonemas consonánticos, y la inscripción más antigua conocida de este sistema es el epitafio de Ahiram, datado alrededor de 1200 a.C. El alfabeto fenicio era un sistema consonántico que utilizaba la acrofonía para nombrar las letras y se escribía de derecha a izquierda. Su impacto y difusión fueron significativos, ya que los fenicios, como mercaderes que eran, lo propagaron por todo el Mediterráneo y fue adoptado y adaptado por muchas otras culturas, incluyendo los griegos, y se convirtió en el precursor de la mayoría de los alfabetos modernos, incluyendo el griego, el latino, el cirílico, el árabe y el hebreo. Esta evolución representa un punto de inflexión en la historia de la escritura, simplificando y flexibilizando la comunicación escrita y sentando las bases para los sistemas de escritura que usamos en la actualidad. El surgimiento de los alfabetos griego, latino y otros derivados fue un proceso evolutivo que tuvo un impacto profundo en la historia de la escritura. El alfabeto griego, desarrollado alrededor del siglo IX y VIII a.C., adoptó el alfabeto fenicio y creó el primer alfabeto completo de la historia, incluyendo vocales. Esta innovación permitió representar de manera más fidedigna los sonidos del idioma griego, añadiendo vocales al adaptar signos fenicios que representaban sonidos consonánticos inexistentes en griego, y creando para ello nuevos signos para fonemas propios. Inicialmente la dirección de la escritura del alfabeto griego variaba, pero luego con el tiempo se estandarizó de izquierda a derecha. Se desarrollaron variantes locales clasificadas en grupos oriental y occidental, con la variante jónica imponiéndose en el siglo IV a.C. para formar el alfabeto griego clásico. Y este alfabeto sirvió como base para el desarrollo de los alfabetos latino y cirílico. Por su parte, el alfabeto latino derivó de la variante occidental del alfabeto griego a través del alfabeto etrusco. Los etruscos adaptaron el alfabeto griego occidental alrededor del siglo VII a.C. y posteriormente los romanos adoptaron también y modificaron el alfabeto etrusco para su propio uso. Inicialmente contaba con 21 letras, pero se fueron añadiendo letras adicionales con el tiempo. El alfabeto latino adoptó la dirección de escritura de izquierda a derecha y desarrolló también formas mayúsculas y minúsculas. Como bien ustedes saben, el Imperio Romano se expandió por gran parte del mundo y actualmente es el alfabeto más utilizado en los 5 continentes. Otros alfabetos derivados incluyen el cirílico, desarrollado en el siglo IX después de Cristo por los hermanos Cirilo y Metodio, basado en el alfabeto griego y con adiciones de variantes de la Europa oriental. Por su parte, el alfabeto copto, una adaptación del alfabeto griego para escribir el idioma copto de Egipto, añadió 7 letras del demótico para representar sonidos egipcios. Después tenemos el alfabeto gótico, creado por el obispo Ulfilas en el siglo IV después de Cristo para los godos.
se basó principalmente en el alfabeto griego con algunas influencias latinas y rúnicas. El alfabeto armenio, creado en el siglo V después de Cristo, fue influenciado por los alfabetos griego y arameo. El alfabeto georgiano, de origen incierto pero probablemente influenciado por el griego, se desarrolló entre los siglos IV y V después de Cristo. El surgimiento y evolución de estos alfabetos demuestra cómo un sistema de escritura puede adaptarse y transformarse para satisfacer las necesidades lingüísticas y culturales de diferentes sociedades. El alfabeto griego en particular jugó un papel crucial como puente entre los sistemas de escritura antiguos del cercano oriente y los alfabetos modernos utilizados en gran parte del mundo actual. La escritura ha tenido un impacto profundo y transformador en la organización social y el gobierno a lo largo de la historia. Su desarrollo y transformación permitió a los gobernantes de turno y élites centralizar el poder y controlar territorios más extensos, facilitando la creación de sistemas administrativos y burocráticos más complejos. La codificación de leyes escritas, como el famoso Código de Hammurabi, proporcionó una base más estable para el gobierno y la justicia, mejorando significativamente la capacidad de los gobiernos para registrar y recaudar impuestos, que era lo que importaba, ¿no? Lo que llevó a una organización económica más eficiente y a un mayor control estatal. Los gobernantes utilizaron la escritura como herramienta para difundir ideologías y legitimar su poder, mientras que los textos religiosos y políticos ayudaron a moldear las creencias y valores sociales. Y ojo con esto, el acceso a la alfabetización, a menudo limitado a las élites, reforzaba las jerarquías sociales existentes, convirtiendo la capacidad de leer y escribir en un marcador de estatus social. La escritura también contribuyó a la estandarización de las lenguas, influyendo en la identidad cultural y nacional. Permitió el desarrollo de sistemas burocráticos más complejos y eficientes, mejorando la capacidad de los gobiernos para mantener registros detallados y tomar decisiones informadas. Sin embargo, también se convirtió en una herramienta de control, permitiendo la censura y la supresión de ideas consideradas peligrosas por las autoridades. En algunas sociedades, la alfabetización eventualmente llevó a una mayor participación ciudadana en el gobierno, como en la democracia ateniense. Además, la escritura facilitó la comunicación entre estados y el desarrollo de la diplomacia formal, transformando las relaciones internacionales. En cuanto a los sistemas de escritura en Asia, estos reflejan la diversidad lingüística y cultural del continente. La escritura china, uno de los sistemas más antiguos aún en uso, utiliza caracteres logográficos llamados Hanzi y ha influenciado en muchos otros sistemas de escritura en Asia. Así tenemos a la escritura japonesa, que combina tres sistemas: kanji, que son los caracteres chinos propiamente dichos, y los silabarios japoneses hiragana y katakana, desarrollados a partir del siglo IV después de Cristo, adaptando la escritura china a las necesidades japonesas. El Devanagari, un sistema de escritura usado en India desde el siglo XI después de Cristo, se emplea para escribir hindi, sánscrito y otros idiomas derivados. La escritura árabe, un sistema consonántico que se escribe de derecha a izquierda, es usado en muchos países de Asia Occidental y Central y adaptado para escribir varios idiomas además del árabe. Por último, tenemos la escritura coreana, Hangul, un alfabeto fonético creado en el siglo XV. Estos diversos sistemas de escritura, desde los logogramas chinos hasta los alfabetos fonéticos, han evolucionado para adaptarse a las necesidades específicas de los idiomas y culturas que representan, reflejando la rica tapicería lingüística y cultural de Asia. La escritura ha desempeñado un papel fundamental en la transmisión del conocimiento y la cultura, tanto en las humanidades como en la ciencia, transformando profundamente la forma en que las sociedades preservan, desarrollan y comparten su saber. A lo largo de la historia, la escritura ha permitido documentar eventos, tradiciones y costumbres de manera precisa
y duradera, contribuyendo a la preservación de la memoria colectiva de las sociedades. Este registro histórico ha facilitado la transmisión intergeneracional del conocimiento, asegurando que el saber acumulado no se pierda con el paso del tiempo. En el ámbito de las humanidades, la escritura ha sido crucial para la preservación de lenguas y literaturas, incluso aquellas que dejaron de hablarse, conservando así el patrimonio cultural de los pueblos. Ha permitido el desarrollo de nuevos géneros literarios como la novela y el ensayo, facilitando la experimentación con técnicas narrativas más complejas. En filosofía ha posibilitado la elaboración de tratados extensos y sistemas filosóficos complejos, promoviendo una reflexión más profunda y un análisis más detallado de ideas. En el campo de la historia ha permitido el registro detallado de eventos y su análisis a lo largo del tiempo, facilitando la comparación y contraste de diferentes perspectivas históricas. En las ciencias, la escritura ha sido igualmente transformadora. Ha permitido documentar observaciones, procesos y resultados científicos, facilitando la reproducibilidad de los experimentos. En las matemáticas y la química ha permitido el desarrollo de notaciones, símbolos y fórmulas para expresar conceptos complejos. La comunicación científica se ha visto enormemente beneficiada, facilitando el intercambio de ideas y descubrimientos entre científicos de diferentes lugares y permitiendo la formación de comunidades científicas globales. La escritura ha sido, como no, fundamental en el desarrollo educativo, estimulando el pensamiento creativo y contribuyendo al desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Ha permitido la evolución de métodos de investigación más sofisticados en todas las disciplinas, facilitando la documentación y el análisis de datos a largo plazo. Además, ha promovido la interdisciplinariedad, facilitando la conexión entre diferentes campos de estudio y permitiendo la creación de nuevas disciplinas híbridas. El impacto de la escritura en la memoria colectiva y la formación de identidades culturales ha sido profundo. Ha fomentado el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación, permitiendo la elaboración y refutación de teorías complejas en todas las disciplinas. La democratización del conocimiento, especialmente después de la invención de la imprenta y en la era digital, ha permitido un acceso más amplio al saber, contribuyendo a la alfabetización masiva y la educación universal. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV marcó un hito revolucionario en la historia de la humanidad, transformando profundamente la difusión del conocimiento y la cultura. Gutenberg comenzó a diseñar su innovadora máquina alrededor de 1436, estableciendo los principios básicos que incluían el uso de tipos móviles reutilizables para 1440. En 1454 la imprenta entró en uso comercial, imprimiendo al principio documentos para la iglesia, y al año siguiente Gutenberg produjo su famosa Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso con tipos móviles en Occidente. Las innovaciones de Gutenberg, como los tipos móviles de metal reutilizables, la prensa de tornillo modificada, la tinta a base de aceite y el molde manual para la producción en masa de tipos de metal, sentaron las bases para una revolución en la producción y distribución de información. Estas mejoras técnicas permitieron la producción masiva de libros, haciéndolos más accesibles y permitiendo que científicos, filósofos y líderes religiosos replicaran sus ideas rápidamente, lo que a su vez fomentó un aumento en la alfabetización y el acceso a la información. El impacto de la imprenta se extendió a múltiples ámbitos de la sociedad. En el ámbito religioso facilitó la difusión de la Biblia y otras obras religiosas. Y ojo, contribuyó significativamente a la reforma protestante y permitiendo la traducción y distribución de textos religiosos en lenguas vernáculas. Esto desafió el monopolio del conocimiento que hasta entonces ostentaban la iglesia y las élites, fomentando el debate público y la discusión de ideas. En el campo científico, la imprenta permitió la difusión rápida de descubrimientos y fomentó
el intercambio de ideas entre académicos, acelerando el progreso del conocimiento. Además, tuvo un papel crucial en la estandarización lingüística, ayudando a consolidar las lenguas vernáculas. La invención de la imprenta por parte de Gutenberg marcó el inicio de una revolución en el mundo occidental, un momento crucial en la historia de la información y el aprendizaje. Su impacto se extendió prácticamente a todos los aspectos, desde la sociedad, desde la religión y la educación hasta la política y la ciencia, sentando las bases para el desarrollo de la sociedad moderna y la democratización del conocimiento. La transición de la escritura física a la digital ha tenido un impacto profundo en cómo escribimos y comunicamos. En primer lugar, hemos visto un cambio significativo en los soportes y las herramientas que utilizamos. Las pantallas están sustituyendo al papel y el teclado está reemplazando al lápiz, lo que ha modificado la estructura habitual del texto y su lectura en comparación con el impreso. Además, han surgido nuevas formas de escritura adaptadas a los entornos digitales, como los blogs, las redes sociales, chats y los correos electrónicos. Esta evolución ha llevado a una comunicación más breve, dinámica, inmediata, ¿no?, donde se busca transmitir ideas de forma concisa y eficaz para ahorrar tiempo. Con este cambio también han aparecido modificaciones en la puntuación y la gramática. En plataformas como WhatsApp, por ejemplo, las reglas tradicionales de puntuación se han transformado, dando lugar a nuevas convenciones propias del entorno digital. La hipertextualidad también es otra característica destacada. La escritura digital permite incluir enlaces que hacen que la lectura deje de ser lineal, facilitando la asociación de contenidos y la navegación entre textos. Sin embargo, esta inmediatez de la comunicación digital presenta desafíos. Lo más importante es que puede llevar a una escritura menos reflexiva y existe una preocupación por una pérdida posible de calidad en la redacción. De hecho, se ve. A pesar de esto, la tecnología ha democratizado la escritura, acercándola a más personas. Hoy en día casi todos somos redactores en redes sociales, chats y correos electrónicos. Esa transición también ha permitido el surgimiento de nuevas formas de expresión como los memes, que combinan imagen y texto para una comunicación más efectiva y rápida. Esto plantea interrogantes sobre cómo enseñar y evaluar la escritura en la era digital, así como la necesidad de desarrollar nuevas habilidades de comunicación adaptadas a ese contexto. A pesar de todos estos cambios, es importante destacar que la escritura tradicional y la digital coexisten. Cada formato tiene sus propias reglas y contextos de uso, lo que sugiere que el futuro de la escritura será uno de diversidad y adaptación continua. En suma, esta transición entre la escritura física y la digital ha transformado profundamente nuestras prácticas de escritura, presentando tanto oportunidades como desafíos en nuestra forma de comunicarnos y expresarnos en la era digital. Ahora bien, las tendencias futuras en la escritura y la comunicación están siendo moldeadas significativamente por los avances tecnológicos, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. La cultura escrita está evolucionando hacia la cibercultura, definida por el uso de redes informáticas, donde la lectura y escritura digital se están volviendo cada vez más eficaces que las formas tradicionales, permitiendo una investigación y comunicación más rápidas. Los modelos de lenguaje avanzados como el GPT-4 están ampliando los límites de la comprensión y generación del lenguaje natural, y se espera que el contenido escrito por inteligencia artificial se vuelva prácticamente indistinguible del texto escrito por humanos. ¡Qué miedo! Además, la generación de texto se combinará con otros medios como imágenes, video y audio, permitiendo crear contenido más rico e interactivo. La personalización del contenido será una tendencia clave, con modelos de inteligencia artificial capaces de adaptar el contenido a las preferencias individuales de los lectores, mejorando la participación y la experiencia del usuario y la relevancia del contenido generado.
Se prevé una mayor colaboración entre escritores humanos y las herramientas de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial podría usarse para generar tormentas de ideas, borradores iniciales, realizar investigaciones o sugerir ideas creativas. Las mejoras en traducción y capacidades multilingües facilitarán la comunicación entre personas de diferentes orígenes lingüísticos, mientras que la inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades para narrativas interactivas personalizadas donde los lectores puedan tomar decisiones que afectan a la dirección de la historia. La integración con realidad aumentada y virtual podría crear experiencias de lectura más inmersivas. Sin embargo, estas tendencias también plantean desafíos importantes en términos de ética, privacidad y naturaleza cambiante de autoría y creatividad. Será crucial entonces abordar las preocupaciones éticas y mitigar los sesgos en el contenido generado por inteligencia artificial. ¿No lo creen así? Pues, sea como sea, la historia de la escritura es un fascinante recorrido que refleja la capacidad de innovación y adaptación de la humanidad. Desde sus orígenes en la protoescritura hasta los sistemas digitales actuales, la evolución de la comunicación escrita ha sido un factor transformador en el desarrollo de las civilizaciones. La evolución de la escritura y la comunicación es un testimonio ineludible de la creatividad humana. A medida que avanzamos, será crucial encontrar un equilibrio entre aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y abordar los desafíos éticos y sociales que plantean. Comprender esta historia no solo nos ayuda a apreciar este increíble logro humano que es la escritura, sino también nos guía en la configuración de nuestro futuro comunicativo. Y al mirar hacia atrás podemos ver cómo cada innovación en la escritura ha transformado nuestras sociedades y esto nos da pistas sobre cómo las tecnologías actuales y futuras podrían modelar nuestro mundo. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Bato y Burrillo. Nos vemos. Chao.